Si se dan cuenta, están en el mismo nivel evolutivo. Uno y otros. Sí, Castilla y Aragón y mexicas están en el mismo nivel, con las formas diferentes. Claro. Porque obviamente eso es lo que le va a dar riqueza, ¿no? Definitivamente. Pero ¿qué sucede? Había pueblos aquí en esta tierra de Mesoamérica que habían estado batallando contra los mexicas o con los mexicas y que sencillamente habían sido capaces de mantenerse intocados por el imperio mexica, ¿no? Tlaxcala y los purépechas. Se acabó. Todo lo demás y ese respeto que le tenía el imperio mexica a la zona maya. ¿Por qué? Porque los mexicas sabían que ellos ya eran un pueblo en decadencia y respetaban y reconocían la sabiduría que el pueblo maya había legado. Entonces para ellos los mayas eran como una figura de respeto. De hecho, el imperio mexica no llega a aquellas tierras, no llega. Entonces, llega Castilla a través de Hernán Cortés, y Hernán Cortés reclama para la corona castellana estas tierras y sus habitantes. De tal manera que estas tierras pasan a ser propiedad de la corona y los habitantes de estas tierras pasan a ser súbditos de la corona. Hay que recordar que en algún momento lo hemos comentado, y el que quiera meterse a leerlo y a buscarlo, léalo, pero léalo de verdad, conecte desde una octava más arriba. Lea el testamento de Isabel la Católica, que cambia las ¿cómo se llaman? Las cláusulas, en donde ella ordena que todo habitante de esta tierra sea reconocido como su súbdito y sea bien tratado como cualquier súbdito peninsular, es decir, de la península de Iberia o de Hispania. Después, obviamente, en la práctica realmente fue muy difícil llevar eso a cabo. Hay muchísimos factores que luego también los estaremos platicando, pero en ese momento en que estas tierras pasan a ser parte del reino de Castilla, sus habitantes pasan a ser súbditos del reino de Castilla. Es decir, se forma entonces un virreinato, como era el virreinato de Galicia, como era cualquier otro virreinato allá, en la península. Teníamos la misma constitución legal. A los ojos de las leyes castellanas, teníamos el mismo nivel, exactamente el mismo nivel. Pero reinar para Castilla, el virreinato de la Nueva España y posteriormente todo el resto de lo que ahora conocemos como América Latina, pónganse en los zapatos de hace 500 años. Chequen cuántos kilómetros hay de aquí, de Veracruz, vamos a decir, o Ciudad de México, a Sevilla, que es a donde llegaban todos los barcos. Son más de 5,000 kilómetros. El rey tenía también sus propios asuntos allá, porque también en ese momento Castilla, como estaba extendiéndose, definitivamente comienza a pisar callos. ¿A quiénes? A Francia, a Inglaterra, a lo que ahora es Holanda, Dinamarca, es decir, todos los pueblos vándalos, bárbaros, de Europa del Norte, ¿no? Sí, y fíjate que Alemania. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, recién
Dona, Sí, Dona buena y tarde. Lili, prima, besote. Por otro lado, no olvidemos que Castilla acababa de expulsar de sus tierras tanto A los árabes el 1 de enero del año en que llega Cristóbal Colón para acá, pero claro. también a los judíos. Como, bueno, es que a los árabes los expulsa después de 700 años de su tierra, y a los judíos los expulsa bueno, ya había habido problemas, ¿no? Porque obviamente lo que los reyes de la península ibérica encontraron para unificar a todos esos reinos que había ya, que andaba cada quien uno por su lado, pues lo que encontraron para unificar todo eso fue el cristianismo. Claro. Entonces ya habían tenido problemas, obviamente a los árabes los querían sacar, pero cuando ya se da el momento en que son capaces de sacar a los árabes, entonces voltean la mirada a los otros que también eran diferentes. ¿Quiénes eran? Los judíos. Y van para afuera. Y por más que dicen que la influencia del Papa era altísima, en las decisiones de Fernando y de Isabel, sabemos que por ejemplo los judíos los retuvieron mucho más de lo que quería el papado. El papado mucho antes quería que actuara, incluso quería que entrara la Inquisición y matara. Y antes de que entrara la Inquisición, Isabel, muy inteligente, y Fernando también, dicen, muy mejor inteligentemente, a ver, espérate, Vaticano, papado, tú te esperas allá, y la Inquisición tú no la vas a venir a hacer aquí en mis tierras. La Inquisición va a estar a cargo de mí, nada más va a ser de la corona española o de la corona castellana, no del Vaticano, no del papado, vaya. Ahora yo me pregunto, ¿en algún momento hay alguna instrucción de Isabel y Fernando o de su descendiente Carlos I o del Papa, de algún Papa, de decir expulsa a los nativos del continente americano de mis reinos? No, definitivamente no. A eso precisamente. O sea, veamos el trato tan diferente. Aquí llegan, hacen un mestizaje, dicen, estoy dispuesto a que una parte nueva se genere de ti y de mí. Y allá, adiós. No puedes estar en mis reinos. Allá donde, en Castilla y Aragón. Cuando corren a los judíos. A los árabes y luego a los judíos. O sea, finalmente dejan muy en claro que si hubieran tenido la intención, podrían haber hecho lo mismo aquí. Llego, agarro tus tierras y tú te me vas. Eso hubiera sido colonizaje. Exactamente es a donde quiero llegar. Esa es la gran diferencia. El Imperio Español, con todas sus sombras, con todas sus luces, lo que llega a hacer a América y a muchas partes del mundo, porque obviamente también en ese momento, por ejemplo, Magallanes da la vuelta al mundo y de por ahí se encuentran a lo que ahora es Filipinas y a todas las islas que están alrededor. Y entonces obviamente la reclaman para el Imperio Español, ¿no? O sea, entonces el Imperio Español tenía tierras literalmente en todos los continentes. Como bien dice, ¿no? O sea, nunca se ocultaba el sol para el Imperio Español. Exactamente. Siempre a partir estaba de Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, el sol no se ocultaba en el Imperio Español. Como decíamos y parte de ese Imperio Español era el virreinato de la Nueva España. Por supuesto. Me encantó la manera en que comenzaste haciendo un recuento de todo lo que es México ahorita. Y por un lado, lo que decías, se ha conservado el nombre sagrado de este país, que en náhuatl es Mexico, castellanizado es México. Se ha conservado el símbolo sagrado de esta tierra, que es el espíritu trascendiendo y elevando a la materia. Por eso el águila representa el espíritu, la serpiente representa la materia, y es el águila quien está teniendo entre sus garras y su pico a la serpiente, y está empezando a elevar el vuelo, es decir, a elevar la materia, ¿sí? Y definitivamente todos esos son legados de esta tierra, independientemente el tiempo,
El nombre y los símbolos sagrados de México son a través del tiempo. Es que con eso Son tienes. eternos, son o sea, son infinitos. Con esos datos. Ahora, no importa si fue si fue tiempo de Olmecas, si fue tiempo de mayas, si fue tiempo de zapotecas, si fue tiempo de nahuas, no, o si es tiempo de mexicanos mestizos, eso no importa. Lo que importa aquí es que el nombre y los símbolos sagrados de México permanecieron. Si el Imperio Español hubiera traído en la cabeza un exterminio sistemático, adiós nombre, adiós símbolos sagrados. Claro. Definitivamente. Y es que para poder entender la leyenda negra y por qué es tan trascendental hablar de este tema, tenemos que recordar que en el finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, Francia, Inglaterra, eternos enemigos con España. Sobre todo ellos dos, pero ellos tres estaban siempre peleando, claro. Pero como niños chiquitos, o sea, sí. y no nada más fue con Fernando e Isabel, porque a Carlos cuánto lo hicieron sufrir, y Carlos cuánto hizo sufrir a Francisco I de España, de Francia. De Francia. O sea, la verdad estaban jugando en lo que los movieran, sinceramente eran puras tonterías, eran puros arrebatos de a ver, yo te gano, no, yo te lo quito, no, yo te lo doy, no te lo doy, no, etc. Y Enrique de Francia, de Inglaterra también, tan es así que termina por romper con la iglesia hasta que vuelve, o sea, rompe en el sentido de yo ya no quiero que el Papa me diga que sí, que no. No, bueno, Enrique tenía otros intereses, definitivamente. Claro. Enrique quería moverse por sí mismo y no rendirle cuentas al Vaticano. Pero y es por eso que él hace su propia iglesia. Pero nos deja ver la mentalidad. Ahí es a donde voy. De esas naciones. Y tú dijiste hace rato algo bien importante. No nada más era la mentalidad de... Ellos sí pensaban en colonizar. Ellos llegan y colonizan. O sea, tú fíjate bien, por ejemplo, en todas las posesiones de la corona inglesa ahorita. Es exactamente lo mismo. Se impone la lengua, pero obviamente no hay un mestizaje. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué sucedió, por ejemplo, con estos... A ver, ¿ahí te ves? Sí. Ok. ¿Qué sucede con estos colonizadores que llegan de Inglaterra a establecerse las famosas 13 colonias de Estados Unidos? Ahí ellos lo que hacen es cortar relaciones o dejar de ser súbditos y pelean contra la corona inglesa. Ya que ellos se establecen aquí, vamos a ver las diferencias. Allá, en lo que ahora es Estados Unidos... Piénsale por el nombre. ¿Qué? ¿Cuál nombre? Ya son Estados Unidos, o sea, claro, es la unión de unos estados. Ajá, exactamente. O sea, ¿cuál nombre, cuál raíz de... No, definitivamente no se guarda el nombre sagrado de esa tierra, que dicho sea de paso, el nombre sagrado de esa tierra es México, ¿no? Porque ya hemos platicado que el chakra mexicano va desde Canadá hasta Nicaragua. Todo eso es es México, el chakra de México. Tampoco se guarda el símbolo sagrado, que viene siendo exactamente el mismo. Es el espíritu trascendiendo y elevando la materia. Ok. Pero ¿qué sucede? Allá a todas las naciones indígenas del norte, lo que hacen es llegan, los quitan, los matan a muchísimos, y los que quedan los dejan en reservaciones, confinados, ellos exacto, allá y nosotros acá. No hay mestizaje, no hay convivencia, no se enriquecen ambas culturas. Perdón que se oiga tan frío y tan feo, pero como los animalitos cuando estábamos tú y yo chiquitos en el zoológico, no, o sí, en el zoológico o en el circo, o sea, como objetos para ir a admirar, o sea, ve a la reservación para que veas cómo vivían y cómo eran. Pues bueno. Punto. O sea,
No es como era, sigue siendo. Claro. No, sigue siendo. Y ayer precisamente nos estábamos platicando, ya se fue, no, ahí está Donna. Ayer precisamente nos encontramos con Donna, Donna Weisman, hermosa mujer, amadísima. Donna vive en Saltillo y se dio la vuelta para acá algunos días y ayer nos encontramos para platicar y hablábamos precisamente de eso, el nivel de resistencia que nuestros hermanos, nuestros abuelos indígenas del norte han mostrado a lo largo de 500 años, de verdad ha sido admirable, más allá de lo humano. Sí. Tendrá unos 50 años más o menos que esas fuerzas de resistencia llegaron a su límite. Y este bombardeo del American Way of Life y de la forma de hacer las cosas de la cultura occidental definitivamente los allanó. Y platicábamos de cuántos miles, cientos de miles de nuestros hermanos mayores del norte, llegó un momento en donde ya no estaban orgullosos de ser indígenas, ya no estaban orgullosos de su cultura, de sus raíces, de sus tradiciones, de sus mitos, de su lengua, de sus costumbres. Y entonces es tanto el bombardeo y tanta la pobreza definitivamente en la que están, porque tú y yo lo hemos visto, ¿no? Allá con nuestros hermanos Hopi, la pobreza en la que ellos viven. Que lo que han estado haciendo es salir de sus comunidades, salir de sus reservaciones e ir a trabajar a los lugares que tienen muchos habitantes, pero siempre, como también lo vemos aquí en México, se van de meseros, se van a trabajar en puestos, obviamente no, porque ni siquiera son puestos, son actividades que remuneran más que cuando ellos están en la reservación, pero definitivamente mucho menos. Que no valoran su potencial. Mucho menos que cualquier ciudadano estadounidense que trabaja en una oficina o que trabaja, aunque sea en un 7-Eleven. Entonces, cuando ellos se van, ya tienen un problema tremendo en todas las reservaciones de drogadicción, de alcoholismo, mucho índice de suicidio, muy elevado. Ahorita eso está empezando a pasar. Pues finalmente los ciclos llegan y las energías llegan de manera natural. Ahorita ellos están retomando, están rescatando sus culturas, su lengua, sus tradiciones, sus mitos, y se están poniendo a funcionar. Están volviendo a poner a funcionar a su cultura. Pero eso es lo que pasa en Estados Unidos, o sea, lo tenemos muy cerquita. Sí. Acá en México no pasa eso, es decir, con la presencia del Imperio Español es algo muy diferente, porque allá hay colonizaje, aquí hay mestizaje. En algún momento, cuando el Imperio Español comienza a tener este superpoder, porque pongámonos en los pies de los reyes posteriores a Isabel y Fernando, y el poder que tenían era inconmensurable, pero además era también inmanejable. Sí, claro. O sea, no era nada más decir, ¡ay, es el más poderoso! No, para manejar todos los asuntos internos de la corona. Sí. Y luego mis respetos, lo lejano como nosotros, pues era más difícil todavía. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Pero aún así, la visión del Imperio Español es muy diferente a la visión del Imperio inglés, que se hace después de que nace el Imperio Español, y de algunas otras áreas, como decíamos al principio, como lo que ahora es Dinamarca, como lo que ahora es Holanda, como lo que ahora es Alemania, que en realidad no les gustaba mucho que España tuviera tantísimo poder. ¿Qué sucede cuando empieza a pasar todo esto? Pues obviamente todos estos que he estado nombrando, lo que hicieron fue empezar, ¿de qué manera
puedes acabar con alguien, aún hoy en día. Cuando tú comienzas a difundir cosas negativas de esa persona. Desprestigiándolo. Exacto, cuando lo desprestigias, cuando inventas calumnias acerca de esa persona. Bueno,